Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada implícita de una función exponencial Euler y logarítmica. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Euler elevado a la 7xy más logaritmo natural de 7xy es igual a 12. Como podemos observar, estamos frente a una función exponencial y logarítmica en la cual nos toca hallarle la derivada implícita. A esta función nos toca hallarle la derivada implícita. Tenemos la función exponencial Euler y la logarítmica o logaritmo natural. Nos toca hallarle la derivada implícita. Para tal efecto, el primer paso que siempre nosotros damos es aplicar la propiedad uniforme de la derivada. Entonces procedamos. En el miembro izquierdo de dicha igualdad decimos derivada con respecto a x de Euler a la 7xy más el logaritmo natural de 7xy es igual a la derivada con respecto a x de 12. Como podemos observar, estamos aplicando la propiedad uniforme de la derivada a dicha ecuación. Esta es una ecuación, tenemos una igualdad, miembro izquierdo, miembro derecho. En el miembro izquierdo de la igualdad tenemos ahora la derivada de suma de funciones. Para dar efecto vamos a recordar la regla que nos permite hallar la derivada de suma o restas de funciones. En general tenemos la siguiente regla que dice así. Derivada con respecto a x de u más o menos v es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Esta es la regla que vamos a aplicar en el miembro izquierdo de dicha igualdad. Y acá en el miembro derecho tenemos una constante. Entonces recordemos la regla para derivar una constante que dice, en general dice lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto va a ser igual a 0. Estas dos reglas de la derivación las vamos a aplicar en la primera parte, paso inicial. Entonces tendríamos lo siguiente. En el miembro izquierdo quedaría derivada con respecto a x de Euler elevado a la 7xy más la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 7xy va a ser igual a derivada de una constante. Ya habíamos escrito la regla que me dice que derivada de una constante es igual a 0. Estamos aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. ¿Qué nos encontramos ahora en el miembro izquierdo de la igualdad? Nos toca ya la derivada de Euler elevado a un exponente y la derivada del logaritmo natural. Para tal efecto vamos a recordar las reglas que me permiten derivar esas funciones. Nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de Euler a la v. Esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. Y si tenemos derivada con respecto a x del logaritmo natural de v, esto va a ser igual a 1 sobre v por la derivada con respecto a x de v. Y estas son las dos reglas que vamos a aplicar en el siguiente paso, la tercera y la cuarta regla que hemos escrito.
Entonces procedamos. Tendríamos entonces derivada de Euler a la 7xy sería Euler elevado a la 7xy o x por y por la derivada con respecto a x de 7x por y más derivada del logaritmo natural de 7x por y sería 1 sobre 7x por y por la derivada con respecto a x de 7x por y. Todo esto va a ser igual a 0. Ya que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué observamos en el miembro izquierdo de la igualdad? Ahora nos toca ya la derivada de 7x por y. Podemos sacar la constante aplicando la regla de derivación, que es la derivada de una constante por una variable. Vamos a asumir de que x por y actúa como si fuera una sola variable. Y aplicamos esa propiedad, que es la siguiente. Nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por v, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar esa propiedad asumiendo de que es una sola variable, aunque ahí observamos que son dos variables, no importa. De igual manera la propiedad se aplica. Euler a la 7xy por 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x por y o de xy más 1 sobre 7x por y o 7xy por 7 que multiplica a la derivada con respecto a x también de x por y, la misma propiedad, y esto es igual a 0. Aplicamos la misma propiedad para el primero y para el segundo término, que son las mismas condiciones. Bueno, entonces ahora nos toca observamos que tenemos que hallar la derivada de x por y. Pero ¿qué es x por y? Al igual que acá, ¿qué es x por y? Es un producto. Para tales efectos recordemos la regla que nos permite derivar un producto. Dice así en general: si tenemos derivada con respecto a x de u por v, esto va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla que vamos a aplicar para hallar la derivada del producto. Entonces procedemos a hacerlo de manera detallada, paso a paso, y quedaría Euler elevado a la 7x por y, todo esto por 7 que multiplica, vamos a abrir un signo de agrupación como lo es el corchete, 7 que multiplica a x por la derivada con respecto a x de y más y por la derivada con respecto a x de x. Podemos meterlo ahí entre paréntesis, cerramos el signo de agrupación corchete y continuamos. Ya hicimos el primer término, ahora el segundo término que tenemos acá, que es más 1 sobre 7x por y por 7 que multiplica, aquí tenemos 7 que multiplica, derivada de esta expresión de este producto sería x por la derivada con respecto a x de y más y que multiplica la derivada con respecto a x de x, y cerramos el signo de agrupación. Bueno, observemos de manera detallada, paso a paso, lo que viene.
Nosotros en el paso que viene nos damos cuenta que lo que nos queda es desarrollar la propiedad distributiva, multiplicar toda la primera expresión por todo lo que está dentro del corchete. Multiplicamos todo lo que está dentro de toda esta primera expresión por todo lo que está dentro del corchete. Entonces ese es el paso que vamos a seguir. Aquí sería tentador simplificar, pero no es recomendable hacerlo en este momento, sino en el paso más adelante. Y veremos por qué. Aquí resolvemos entonces propiedad distributiva y quedaría 7 por x, sería 7x por Euler. Sería 7, bueno, ponemos primero toda la parte constante. 7 Euler a la 7xy por x por la derivada de y con respecto a x, más multiplicamos 7 Euler por el segundo término que está dentro del corchete, sería entonces, aquí sería más 7 Euler elevado a la 7xy, 7 Euler elevado a la 7xy por y por derivada de x con respecto a x. Recordemos esta regla de derivación que me dice que cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Por formalismo podemos escribir el resultado 1. No se hace necesario, pero vamos a escribirlo aquí por mero formalismo. Más. Nuevamente aquí aplicamos propiedad distributiva a toda esta expresión por todo lo que está dentro del corchete. Sería entonces 1 por 7 sería 7. Vamos a escribirlo tal cual y después simplificamos. 7 que es 7x sobre 7xy, después simplificamos 7xy por la derivada de y con respecto a x. Ahora más toda esta misma expresión por y sería 7 sobre 7 por 1 7 por y sería 7y sobre 7xy por, aquí tendríamos derivada de x con respecto a x, recordemos que es 1. Entonces por formalismo ponemos el 1, no se hace necesario hacerlo. Y ahora sí podemos observar, que es más fácil simplificar. Vamos a simplificar todo lo que se pueda. Aquí tenemos 7 en el numerador y 7 en el denominador. Tenemos x en el numerador, tenemos x en el denominador. Esa expresión la podemos simplificar de esa manera. Al igual que acá tenemos 7 en el numerador, 7 en el denominador. Y en el numerador, y en el denominador. Bueno, vamos a proceder entonces a reescribir lo que queda. Y quedaría en el primer término lo siguiente. Quedaría 7 que multiplica a Euler elevado a la 7x por y, toda esta expresión por x por la derivada de y con respecto a x, más, aquí tendríamos 7 Euler más 7 Euler elevado a la 7x por y por 1, simplemente y. Recordemos que dejamos primero la parte constante y después la parte variable. Más, aquí al simplificar nos queda, en el numerador nos queda, se fue el 7 y se fue la x. Nos queda un 1 como numerador o coeficiente ahí. Y en el denominador se fue el 7 y se fue la x, nos quedó y. 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, más, acá sería 1 en el numerador, se fue el 7 y se fue la y, nos quedó simplemente 1, se fue el 7 y se fue la y, nos quedó x,
toda esta expresión es igual a 0. Toda esta expresión es igual a 0. Bueno, que no se nos olvide. ¿Qué observamos? Que esta es una ecuación o una igualdad en el cual tenemos en el miembro izquierdo todas las expresiones y tenemos como primer término, este término tiene derivada de y con respecto a x, tanto el primer término como el tercer término tienen derivada de y con respecto a x. Estos dos términos los dejamos en el miembro izquierdo de la igualdad y los otros términos, el segundo término y el cuarto término, lo pasamos al miembro derecho de dicha igualdad con signo contrario. Entonces procedamos a hacerlo de esta manera. Y tendríamos en el miembro izquierdo lo siguiente. 7 Euler elevado a la 7xy por x, que multiplica a la derivada de y con respecto a x, más el tercer término que es más 1 sobre y, que multiplica a la derivada de y con respecto a x, va a ser igual a ¿qué? Este segundo término lo pasamos al miembro derecho de la igualdad con signo contrario, sería entonces menos 7 Euler elevado a la 7xy por y. Y el cuarto término que está con signo positivo pasa con signo contrario, o sea negativo, menos 1 sobre x. Y hemos hecho simplemente transposición de términos. ¿Qué observamos ahora en el miembro izquierdo de la igualdad? Tenemos los dos términos con derivada de y con respecto a x. Estos dos, ese derivada de y con respecto a x lo sacamos como factor común. Hacemos el proceso de factorización y quedaría lo siguiente. Al factorizar tendríamos derivada de y con respecto a x. Va a ser factor de ¿qué? De 7 Euler elevado a la 7xy por x más 1 sobre y va a ser igual a todo el miembro derecho, vamos a dejarlo inicialmente así, hacemos después el otro paso, menos 7 Euler elevado a la 7xy por y menos 1 sobre x. 1 sobre x. Bueno, una vez que hemos desarrollado eso, ¿qué podemos observar? Aquí en el paréntesis tenemos una expresión racional y acá en el miembro derecho de igualdad tenemos otra expresión racional. Vamos a resolver esa expresión racional, completamos con denominador 1. Por formalismo nosotros podemos completarle denominador 1 para que quede evidente que es un racional, al igual que acá por formalismo le ponemos el denominador 1 para que se evidencie el racional y lo desarrollamos. Entonces quedaría en el miembro izquierdo de la igualdad lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser factor de este y. Recuerden cómo se hace la suma de racionales. Sería lo siguiente. 7 que multiplica a Euler elevado a la 7xy por x por y más 1 sobre y más 1 sobre y va a ser igual a, resolvemos este racional de la misma manera y sería menos 7 Euler elevado a la 7xy por x por y en orden alfabético, x por y menos 1 por 1, 1 sobre x por 1, simplemente x. Y vea que estamos desarrollándolo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué viene ahora? Vamos a particionar el tablero
para poder hacer transposición. Observamos que todo este paréntesis está multiplicando a derivada de y con respecto a x, pasa al miembro derecho de la igualdad dividiendo. Entonces hagamos ese paso muy detenidamente. Hagamos la partición del tablero. Hagamos aquí partición de tablero y continuemos. Entonces tendríamos, vamos a escribir primero el miembro derecho de la igualdad y el miembro izquierdo, que es el que está en el paréntesis acá, pasa a dividir. Entonces tendríamos menos 7 Euler. Esto quedaría por aquí como menos 7 Euler elevado a la 7xy elevado a la 7xy por xy por xy menos 1 sobre x. Toda esta expresión va a dividir a el paréntesis que está en mano izquierda, que sería 7 Euler elevado a la 7xy por xy por xy más 1, toda esta expresión sobre y. Y esto va a ser aquí igual a la derivada de y con respecto a x. Bueno. Observemos esta expresión. Vamos aquí a valernos del paréntesis para que quede encerrada la expresión en paréntesis, y nos damos cuenta que podemos aplicar el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Entonces apliquemos producto de extremos sobre producto de los medios. Al aplicarlo quedaría lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí sería entonces menos 7, vamos a valernos del paréntesis, menos 7 Euler elevado a la 7xy por xy menos 1 multiplicado por y, vamos a dejarlo expresado sobre el producto de los medios, que sería x por toda esta expresión. Entonces, valgámonos nuevamente el paréntesis, quedaría 7 Euler elevado a la 7xy por xy aquí sería más 1 por x. Vale. Nosotros vamos a observar detenidamente qué es lo que tenemos. Miremos numerador y miremos denominador. Son expresiones muy parecidas. Nosotros nos conviene que el numerador y el denominador queden en los mismos términos, que queden iguales. Para que quede igual el numerador al denominador, nos toca cambiarle los signos. ¿Cómo hacemos el cambio de signo? De la siguiente manera. Decimos derivada de y con respecto a x es igual. Vamos a pasar la línea divisoria y quedaría, sacamos factor, signo negativo, menos va a ser factor de ¿qué? De 7 Euler elevado a la 7xy por xy. Y aquí entonces sería más. ¿Por qué más? Porque decimos menos por más nos da el menos. ¿Menos qué? Menos 1. Sacamos factor común, entonces el signo negativo. Toda esta expresión multiplicada por y. El denominador vamos a dejarlo tal cual como está inicialmente, como 7 Euler elevado a la 7xy por x por y más 1, qué ejercicio bonito, por x. Miren lo que ocurre, ya dejamos tanto numerador como denominador, toda la expresión que está dentro del paréntesis,
todo lo que está dentro del paréntesis, observamos que es tanto en el numerador como el denominador una expresión idéntica. Es como si dijéramos 2 entre 2 da 1. Entonces eso nos indica que podemos simplificar esta expresión con esta expresión. Dado que son expresiones iguales que están en el numerador y denominador, se pueden cancelar, porque da a la larga da 1. Y nos quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Miremos que nos queda menos en el numerador, menos que menos y, sobre en el denominador x. Ya nosotros podríamos tener esa respuesta como definitiva en el ejercicio. Ya esta podría ser una respuesta definitiva en dicho ejercicio. O si somos un poquitico más minuciosos, hacemos lo siguiente y decimos derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos y por x elevado a la menos 1. Siendo un poquitico más minucioso, este sería el resultado. También podría ser este resultado. Son resultados equivalentes. ¿Y en qué nos basamos? ¿En qué propiedad nos basamos para expresarla de esta manera? En la siguiente propiedad. Resulta que nosotros tenemos una propiedad que me dice que si yo tengo 1 sobre a a la n, esto es igual a la menos n. Nosotros tenemos esta propiedad 1 sobre a a la n es igual a la menos n. Entonces la hemos aplicado y podemos reescribir la respuesta de esta manera. Vamos aquí a particionar esta parte del tablero para que no se confundan. El ejercicio es muy bonito, lo hemos desarrollado de manera detallada, como es nuestra costumbre, paso a paso, sin omitir nada. Simplificamos en el momento apropiado, oportuno, para que todo quedara bien claro. Y llegamos hasta todos estos procesos de tal manera que se simplificó el ejercicio y obtuvimos una respuesta o una segunda respuesta, la primera o la segunda respuesta, siendo un poco más minucioso. De igual forma, cualquiera de las dos respuestas son equivalentes. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.